Estimados participantes, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y hoy vamos a dar inicio al ciclo de conferencias, ciclo de presentaciones dentro del programa TeleIEC, y este ciclo se denomina Detectives Digitales. Hoy iniciamos con el tema cómo identificar noticias falsas y protegerte de la desinformación. Para el día de hoy, en nuestra primera presentación, y también inaugurando nuestro ciclo de conferencias, nos acompaña el doctor Jesús Francisco García Pérez. El doctor Jesús Francisco García Pérez nos acompaña desde México. Él es doctor en Bibliotecología y Estudios de la Información, con mención honorífica y medalla Alfonso Caso por ser el alumno más distinguido en los estudios de doctorado. Además, es responsable jurídico del Repositorio Universitario Digital del Instituto de Investigaciones Sociales. Es responsable técnico del programa Toda la UNAM en línea durante el periodo 2011-2014. También representante del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales en el Consejo del Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional Autónoma de México en el periodo 2010-2015. Profesor de la asignatura en la licenciatura y el posgrado en Bibliotecología y Estudios de la Información desde el año 2006 en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para nosotros, estimado doctor, es un placer contar con su presencia. Estamos muy contentos de que haya aceptado la invitación para iniciar este ciclo de conferencias sobre detectives digitales, ya que como bibliotecarios y como bibliotecólogos nosotros sentimos que tenemos esta responsabilidad de fomentar el uso responsable de la información y también de compartir y de socializarlo para que las personas tomen decisiones basadas en evidencia. Muchas gracias, doctor, y damos inicio, por favor, a la presentación. Muchísimas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar este día y a esta hora. Maestra Rosalinda Granados Casimiro, le agradezco infinitamente la invitación. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir pantalla. ¿Me indican si la están viendo de favor? Sí, doctor, lo vemos muy bien. Perfecto, muchísimas gracias. Pues muy buenas tardes. Pues el día de hoy espero poder abordar estos temas. Detectives digitales, cómo identificar noticias falsas y protegerte de la desinformación. Y entonces, obviamente, esto ha cobrado gran importancia hoy en día por todo el contexto de la utilización, yo digo indiscriminadamente, de las redes sociales digitales. Entonces, bueno, para este contexto, hay que hablar también de noticias falsas. Y entonces se dice que las noticias falsas son la nueva epidemia en el sector salud. Y entonces, bueno, es una epidemia porque obviamente contaminan la información, ¿no? Que nos llega a todos los usuarios que estamos inmersos en esta era sociodigital. Eh, También aquí tenemos que hablar de la verdad, ya que históricamente el saber y la verdad se han constituido y destruido a través de las épocas. Es por ello que año con año el mundo experimenta constantes revoluciones de toda la naturaleza. La penetración y evolución constante de la tecnología de la información y la comunicación ha potenciado el desarrollo y uso de redes sociales y académicas en tareas de comunicación y difusión de la información de la ciencia. Y también esto históricamente está relacionado desde los griegos, donde el conocimiento y la información se pasaba de forma oral. Y también desde aquí se habla de que existía
y se transmitía una falsa información, una información no verdadera de los acontecimientos que imperaban en esas épocas, ¿no? Y también aquí es muy importante mencionar, ¿no? Que las formas tradicionales en que se transmitía la información han cambiado en forma innovadora con el uso de los nuevos canales de comunicación, como son YouTube, WhatsApp, Facebook, Snapchat o Twitter. Solo por mencionar algunos, porque obviamente hay más y cada día salen, se reproducen así como un virus, ¿no? Desde un celular o dispositivo móvil con acceso a Internet, con un mensaje o información socializada por estos canales, se puede movilizar a masas y provocar resultados impensables en épocas anteriores. En definitiva, se ha afectado las maneras de realizar fenómenos de investigación y de comunicación de la información científica en todas sus vertientes. Y bueno, aquí la circulación y la generalización de las noticias falsas o verdaderas y sin fundamento convergen en una banalización de la mentira y por ende en la relativización de la verdad. Digo, estas son situaciones luego complejas, pero si las analizamos de forma ya eh, del uso y la cotidianidad con la que utilizamos las redes, pues obviamente tiene mucho sentido y ahorita vamos a aterrizar todas estas situaciones que ahorita estoy explicando. La desinformación disfrazada de noticias emanó en las elecciones de Estados Unidos, Francia, Kenia y Alemania en el 2016 y 17. Es solo la punta del iceberg de una gran cantidad de desavíos de información para las sociedades, aunque tal vez con la mayor consecuencia potencial. Considere, sin embargo, que los usuarios de las estaciones de televisión y las redes de todo el mundo rastrearon en tiempo real un milagro en México en 1917. En 1900 En 2017, perdón, ya ve al revés, ¿ya ven? Ahí está, un ejemplo de las falsas noticias cuando uno tergiversa la información o no lee bien, como en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un claro ejemplo. Y entonces aquí también ya hablamos de la verdad, de las noticias falsas, pero también hay que hablar de este término que es posverdad. Y esto en inglés, no, se empleó por primera vez en 1992 y lo utilizó el dramaturgo serbio-estadounidense Steve Tesic en un artículo publicado en la revista The Nation. En el artículo, Tesic decía: lamento que nosotros, como pueblo libre, hayamos decidido libremente vivir en un mundo en donde reina la posverdad. Tesic reflexionaba en ese texto sobre el escándalo Irán con, contra otro de los países islámicos y la guerra del Golfo Pérsico, y usó posverdad de la misma manera en que se le usa hoy. Entonces se habla de verdad, de posverdad, de noticias falsas o su término en inglés que son las fake news. Para este autor Zarzalejos, la posverdad no es sinónimo de mentira, sino que describe una situación en la cual a la hora de crear y modelar la opinión pública, los hechos objetivos tienen menos influencia que las apelaciones a las emociones y a las creencias personales. La posverdad consiste en la relativización de la veracidad, en la banalización de la objetividad de los datos y en la supremacía del discurso emotivo. Y aquí
muchos autores consultados dicen que también una situación que nos marca y que tiene que ver mucho en cómo percibimos las noticias es nuestro estado de ánimo, la situación en que estamos viendo y viviendo esa noticia, el contexto político, geográfico, económico. Entonces son muchos factores que intervienen para que los individuos percibamos estas noticias que obviamente circulan en la red y que muchas de ellas no tienen un fundamento ni una veracidad, porque lo que han permitido las redes es diseminar y compartir información indiscriminadamente. Y cualquiera teniendo un dispositivo, lo podemos hacer. Para diversos investigadores, la posverdad se define como un emborramiento de la frontera entre la verdad y la mentira y crea una tercera categoría distinta a las dos anteriores, en la que un hecho ficticio no es aceptado simplemente por encajar con nuestros esquemas mentales. Es un discurso capaz de presentar una verdad alterna que no existe y al mismo tiempo niega o cuestiona aquellos que se sustenten evidencias. Y un claro ejemplo que ustedes que son del área médica, ¿no? Lo vivieron y lo vivimos en la época de la pandemia del COVID-19. Se socializaron noticias e información, unas verdaderas y otras falsas, pero por la misma situación que se estaba viviendo a nivel mundial, pues la gente caíamos en pánico porque indiscriminadamente se socializaba y se subía a las redes sociodigitales noticias que en su momento no comprobábamos la veracidad y la fuente de donde emanaba esa noticia. Y en un momento dado, bueno, este es un cuadro que yo hice en una presentación que tuve precisamente sobre el tema de posverdad. Y entonces, bueno, en este mundo de las redes sociodigitales que todos usamos, ¿no? Están las redes académicas, ¿no? Están las emociones que hace rato comenté, ¿no? Nuestros estados de ánimo. Y entonces también hay que ver los hechos, ¿no? Los hechos y también estos hechos hay que ver las realidades alternas que muchas veces no son verídicas si no comprobamos esa información. Hablamos también de una verdad alterna, de hechos alternativos, de noticias ficticias, de información infundada, ¿no? También de malas interpretaciones y de desinformación, cuando en un momento dado tomamos nuestros dispositivos, diseminamos información sin tener un conocimiento del tema. Entonces aquí también hablamos de, obviamente hay un ruido, hay una interferencia y entonces ahora se habla de que nos infoxicamos y también tendremos que tener una desinfoxicación de todas esas noticias que nos están llegando. Y también aquí hablamos de que hay un emisor, un mensaje, un canal, un receptor, y se habla de un patos que se refiere a lo efectivo, lo emocional de la audiencia, que lo comentaba anteriormente, a un estado ethos, que es un orden moral del emisor, autoridad y confianza que inspira el orador en la audiencia, y un logos que manifiesta las evidencias sólidas, empíricas y racionales. Entonces, como pueden ver, bueno, igual esto puede parecer complejo, pero es la situación de nosotros como receptores, nuestro nivel emocional y cognitivo
influencia mucho en cómo recibimos las noticias, ¿no? También de la persona que está dando, ¿no? Esa información, ¿qué autoridad tiene? Nos puede inspirar confianza, pero realmente sabemos de quién emana la información luego que se genere en las redes o que efectivamente fue Jesús García, que es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien difundió a través de sus redes sociales esa información. Y entonces, bueno, entra la situación de que en un momento dado, con mi currículum y a través de mis cuentas oficiales, hay una evidencia de que lo que yo estoy comunicando tiene racionalidad y es una información sólida y veraz. Y luego, ¿qué son las noticias falsas o las fake news? Que ya había comentado este término. Y entonces este término es utilizado para conceptualizar la divulgación de noticias falsas que provocan un peligroso círculo de desinformación. Las redes sociales permiten que los usuarios sean productores y consumidores de contenido a la vez y han facilitado la difusión de contenido engañoso, falso o fabricado, ¿no? Y eso, pues ya lo había mencionado anteriormente, porque cualquiera que ahorita estamos conectados aquí, podemos empezar a difundir una serie de noticias falsas o sin fundamento, ¿no? Digo, pudiera ser el caso. No digo que sea algo que esté sucediendo, pero pues las redes sociales no sabemos también quién está conectado y quién está difundiendo esa información. O luego igual crean perfiles falsos, ¿no? Que eso también está muy de moda, ¿no? O nos hackean las cuentas y entonces verdaderamente es un grave peligro actualmente todo esto. Y bueno, en la revista Panamericana de Salud Pública, ¿no? Fue esto que encontré que me pareció súper interesante y dice que se encontraron 329 noticias falsas relacionadas con la pandemia del COVID-19 en los sitios estudiados. Esas noticias se divulgaron principalmente por medio de WhatsApp y Facebook. Y las temáticas más frecuentes fueron política, por ejemplo, falsificación de la vacuna contra el COVID-19 por los gobernantes con un 20.1%, la epidemiología y estadística, proporción de casos y muertes con un 19.5% y prevención con 16.1%. Según Google Trends, aumentaron un 34.3 las búsquedas en las cuales se utilizaban términos contenidos en las noticias falsas y el mayor aumento de esa clase de registro en el sudeste fue 45.1% y en el nordeste 27.8% del país. Entonces, como pueden ver, se han hecho estudios sobre qué pasa. Bueno, este fue obviamente en Brasil, ¿no? Aquí está la liga. De todas maneras, esta presentación, si les de utilidad, se la voy a dejar a la maestra Granados para que la socialice con ustedes si les puede resultar de interés, ¿no? Y bueno, la difusión de información en esta era de la posverdad se puede considerar como un virus cibernético, la peste en la red o plagas de información infundada. Y bueno, las redes sociales y la difusión de la información científica, ¿no? Y entonces ya desde hace varios años la difusión de la información científica se realizaba, además de la publicación de los artículos de avances de investigación, en las revistas científicas de un área determinada. En un principio la edición fue en papel,
pero poco a poco cobró gran importancia la publicación y edición de revistas electrónicas. Y bueno, la gente joven a lo mejor no lo percibe tanto, la gente ya de mi edad o más o menos, ¿no? Sí está este contexto de que en mi caso soy la generación, ¿no? Que está en la transición, porque fui generación en papel y estoy viviendo la transición al contexto electrónico. Entonces, como aquí bien se indica, pues antes las noticias científicas teníamos que esperar a la publicación del artículo, del paper, ¿no? O que el periódico saliera en la edición y entonces ahí sí poder ver una serie de acontecimientos que sucedían a nivel científico, social, político, económico, ¿no? Y en un momento dado también las cadenas de radio y televisión, entre otras, eran las que daban veracidad o constataban si la noticia era verdadera o era falsa. Entonces, bueno, el proceso también de comunicación era más lento y diferente al que actualmente vivimos, porque ahora ya las publicaciones, la gran mayoría, y obviamente en el campo médico, son de facto digitales, muchas de ellas, y entonces, bueno, ya hay una comunicación científica mucho más rápida que antes. En el contexto de las ciencias sociales y temas afines, eh, la socialización de la información lleva un proceso un poco más lento porque no tienen tanto impacto como en el caso de la medicina y otras ciencias físico-químico-biológicas, ¿no? Como lo afirma también este autor Soler Tobar, a las distintas prácticas comunicativas y sociales mediadas por la interactividad, la hipertextualidad y la conectividad que Internet ha provocado, se habla de términos como cibercultura, ciencia abierta y ciencia 2.0 por la utilización de las redes sociales para el proceso de difusión, redes sociales y divulgación científica. Las investigaciones y los resultados científicos son, a pesar de todo, productos de creatividad humana del intelecto y la experimentación. Estos pueden y deben ser discutidos y dictaminados por pares. Sin embargo, es importante considerar la influencia de las redes en la difusión de la información científica e inmersos en la posverdad, caracterizada por las emociones y creencias personales. La difusión de esta información en la red puede ser, puede no ser exacta. Y bueno, y aquí es un poco alusivo a esta película, ¿no? Donde obviamente las emociones, pues obviamente nos afectan a las personas en diferentes niveles y en diferentes formas. Y bueno, aquí qué pasa con esto, lo quise ejemplificar aquí con ustedes con, ¿no? Las características de las noticias falsas, ¿no? Y entonces son titulares sensacionalistas y llamativos, fuentes desconocidas o poco fiables, falta de evidencia que respalde la historia y un lenguaje emotivo o polarizante, imágenes manipuladas o fuera de contexto. Y lo que tenemos como herramientas de verificación es para detectar la veracidad de la información es importante usar herramientas de verificación como una búsqueda inversa de imágenes en Google Images o en Teenage, sitios de verificación de hechos como Snopes, facechecks.org o consultar múltiples fuentes y comparar la información. O también en este caso, y lo digo desde mi perspectiva, es consultar con un especialista del área, algún colega que sea especialista en determinada área de la temática que manejen, porque,
Bueno, yo soy bibliotecólogo, pero no lo sé todo. Yo me especializo en determinadas temáticas. Pero también, ojo, los bibliotecólogos somos un mecanismo en los cuales ustedes pueden decir, a ver, me llegó esta noticia falsa de esta publicación o de este medio de información, ¿me puedes ayudar a verificar si esta página web, esta revista realmente existe y tiene un respaldo académico? Volvemos a lo mismo. En la red recibimos y entonces es muy importante no creer en todo lo que se publica en las redes y más cuando estamos investigando un tema de actualidad o que nos estáis sirviendo para una investigación que estamos desarrollando. La desinformación no solo afecta a individuos, sino que puede influir en elecciones, crear pánico y dividir comunidades. La propagación de noticias falsas es rápida y a menudo se basa en titulares impactantes y fáciles de compartir. Entonces, bueno, obviamente las noticias falsas a nivel médico pues tienen una repercusión en la salud de las personas y conlleva muchos problemas y puede también conllevar la desacreditación del médico o de la médica, ¿no? En el contexto, bueno, de político, social y económico, bueno, crea incertidumbres, ¿no? En países o en comunidades. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que analizar, pues muy bien la información que está circulando y la que estamos recibiendo, ¿no? Y entonces aquí es bien importante, dice, protegerse de la desinformación requiere práctica y conciencia. Convertirse en un detective digital no solo te ayuda a ti, sino que contribuye a una comunidad más informada y menos susceptible a manipulaciones. Y aquí entra cómo nos volvemos expertos del conocimiento de dónde emana una noticia y en mi caso, dentro del punto de vista bibliotecológico, pues manejo muchas fuentes de información del área bibliotecológica, pero también en el área médica, pues están una serie de fuentes de información que los bibliotecólogos tenemos conocimiento, como es el Index Médicos o el Biological Abstract u otra serie de materiales documentales que nos ayudan para verificar la información de las fuentes, incluso las bases de datos especializadas en medicina, en epidemiología, en bibliotecología, en ciencias sociales, en arte, son documentos que a los bibliotecólogos nos sirven para poder referirnos a verificar la veracidad de las noticias. De igual forma, ustedes, si tienen conocimiento de fuentes de información de su especialidad, pues acudan a ellas para cerciorarse de que si la información es falsa o no. Y aquí obviamente hablamos de que cuando una persona difunde noticias falsas, pues no tiene integridad y la integridad para muchos autores habla de humildad, honradez, gratitud, fidelidad, compasión. Bueno, no voy a entrar mucho porque hay muchas aristas sobre qué es integridad y ahora también se habla mucho de la integridad académica. Entonces, bueno, esto sería parte a lo mejor de otra charla, ¿no? Si es que les interesa y me invitan con todo gusto. Pero entonces aquí también entra la parte de que las personas que difunden noticias falsas desde la academia, pues no tienen integridad académica, ¿no? Y entonces, bueno, aquí me permití poner algunos ejemplos, ¿no?
Dice, ningún tipo de gárgara sirve contra el COVID-19. Dice, las gárgaras con agua y sal, con vinagre o con cualquier tipo de enjuague bucal no eliminan al coronavirus. Entonces la noticia fue, la fake news fue que al hacer gárgaras con vinagre y sal mataban el virus del COVID-19, ¿no? Y otra noticia falsa es tomar alcohol no mata el virus. Y entonces el consumo frecuente o excesivo de bebidas alcohólicas no elimina el virus. Según la Organización Mundial de la Salud, puede aumentar el riesgo de sufrir problemas de salud. Y entonces también se difundió la noticia falsa de que, bueno, eso fue un pretexto, ¿verdad? Yo creo, de que el tomar bebidas alcohólicas, pues iba a matar al virus del coronavirus o del COVID-19. Ahí sí, perdón. Yo no soy médico y entonces sí hay una diferencia entre el virus y esto, entonces me disculparán porque ahí sí no soy experto y entonces de ahorita lo digo, ¿va? Para que no haya malas interpretaciones y yo esté dando información falsa sobre los términos y la conceptualización que los médicos manejan, ¿va? Médicos y médicas. Y bueno, ¿no? En este caso también, ¿no? La UNICEF tiene este documento, dice alerta sobre la difusión de la información falsa acerca del coronavirus en WhatsApp y otras redes sociales y utilizando su nombre, ¿no? Y entonces, pues este tipo de noticias puede llevar a tomar malas decisiones, a adoptar comportamientos de riesgo y a perder la confianza en las autoridades sanitarias. Y era lo que comentaba hace rato, que pues obviamente nuestras cuentas pueden ser vulneradas, ya sea personales o institucionales, y entonces puede pasar lo que pasó con UNICEF, ¿no? Que entonces ¿no? Salían noticias a nombre de esta institución y entonces, bueno, también las detectó y empezaron a, a difundir que no hicieran caso de estas noticias que estaban circulando en la red porque eran falsas y que como órgano oficial ellos no estaban emanando de ellas, sino tuvieron un problema que alguien empezó a difundir estas noticias falsas o fake news, ¿no? Y entonces aquí por eso hacernos todos un poquito detectives, ¿no? Para poder investigar si es verdadera o falsa la información que está circulando en las redes. Y bueno, este no es de mi autoría, que conste, ahí está la ficha, y son 12 pasos, es una infografía, 12 pasos para detectar noticias falsas, ¿no? Y entonces pregúntase si puede ser simplemente una sátira o un meme. Dos, hay que intentar saber quién ha creado la información, no solo quién la ha compartido. Que bueno, por eso hay que investigar y entonces de aquí el nombre de ser un detective, ¿va? El 3 es comprueba la fecha y el lugar de la información o fotografía, ¿no? Analiza el tono del texto y sospecha ante textos que incluyan insultos. Sospecha de todo titular sensacionalista y contrástalo con otros medios. Enciende tus señales de alerta ante textos con fallas gramaticales. Los argumentos de las teorías conspiranoicas aluden casi siempre a la experiencia personal. Utiliza herramientas de verificación para comprobar la veracidad, como las fuentes documentales que les comenté. Acude a alguna de las agencias acreditadas de verificación. Bueno, eso es en España, ¿no? Esto va a depender de cada país. Si tienes dudas sobre salud y medicamentos, consulta al sector farmacéutico, que ese es otra vía, o el Bademecum cuando hablamos de medicamentos, ¿no? O que incluso hoy, precisamente, antes de salir a la oficina,
Aquí hablaban de las redadas que estaban haciendo en los mercados eh, informales, donde donde se vendían precisamente medicamentos falsos o de dudosa procedencia. Entonces, bueno, aquí también aplica, tiene que ver con esta situación de que si yo me enfermo o busco un medicamento, pues tendría que ir a una farmacia. El comprarlo en un tianguis no autorizado, pues conlleva también una falsedad en que el medicamento sea realmente el que está indicado para tal o cual enfermedad, ¿no? Luego también no enlaces ni compartas nunca contenido sospechoso, ni siquiera para denunciar su falsedad. Y si tienes comentarios o dudas sobre la actividad, bueno, de la información, habría que ver con algún organismo que se dedique efectivamente a la situación de donde está emanando la noticia. Digo, no es, está muy enfocado al tema de España, pero en un momento dado de esa institución, pero creo que son pasos, ¿no? De los 12, 10 que podemos tomar muy en consideración para poder detectar, ¿no? Las noticias falsas. Y por mi parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Entonces, pues no sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Con todo gusto se las respondo. Muchas gracias, doctor. Gracias por su exposición. Tenemos comentarios. La doctora Miriam Mora nos indica, muchas gracias por la exposición. Quisiera saber, doctor, si se están utilizando herramientas de inteligencia artificial para detectar noticias falsas. Pues hasta ahorita sí hay intentos, hay nada más que no recuerdo cuál es el software, que ya se están precisamente haciendo los primeros indicios para detectar toda esta situación de las noticias falsas. Pero ojo, aquí también entra una situación compleja, porque entonces ya están los software que están identificando cuando un documento es elaborado con inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, ya hay sus primeras investigaciones, pero también resulta bastante complejo porque la inteligencia artificial es creada por el ser humano y se nutre de todo lo que producimos en todo el mundo y se va alimentando. Entonces, bueno, hay sus primeros indicios, pero esto resulta muy, muy complejo por los contextos que marca la inteligencia artificial y eh, la detección de noticias falsas. Que por cierto, aquí hablando de, hay una película, una serie en Netflix, una serie turca, que tiene que habla precisamente sobre las noticias falsas y cómo a través de la inteligencia artificial empiezan a crean un software que ya por crearlo con inteligencia artificial, digo, esto es una eh, ciencia ficción, pero bueno, eh, este software empieza ya él mismo, sin que lo manipule un ser humano, a crear noticias falsas que tienen un impacto cultural y sobre todo religioso en una comunidad. Y entonces es súper interesante esta situación y ahí se ve cómo se empiezan a hacer los primeros intentos por que la inteligencia artificial pueda verificar si es noticia falsa o no, pero hasta ahorita resulta complejo. Perdón, espero haya respondido.
Muchas gracias, doctor. Tal y como indica, la doctora Miriam Mora también refuerza el comentario, ¿no? Es un arma de doble filo, nos menciona. Sí. Ya, el doctor Oscar Abraham José Padilla nos comparte en el chat, por favor atentos, un artículo para evaluar técnicas de redacción de texto y precisión para detectarlas. A ver, todos los que se encuentran en el chat, el doctor nos ha compartido un artículo. Gracias, doctor Oscar. La doctora Eva, doctora Eva Bolívar nos dice, gracias por la exposición. Doctor, justo un tema que usted ya ha ido revisando en una ya presentación anterior, nos ha compartido, nos indican si en México hay algún marco normativo respecto a la inteligencia artificial. Antes de contestar la pregunta, doctor, yo le comento también a los participantes que aquí en nuestro país ya se está regulando, hay mesas de trabajo y bueno, hace poco nos invitaron también a participar de una mesa de trabajo sobre sobre los protocolos, sobre esta reglamentación para el uso de inteligencia artificial. Esperamos llegue a buen puerto todos estos acuerdos y estas observaciones aquí en Perú. Pero, doctor Jesús, le cedo la palabra y repito la pregunta, si existe algún marco normativo respecto a inteligencia artificial en México. A ver, eh, un marco normativo para utilizarla, porque a ver, o sea, aquí la situación es que en todo el mundo está esta disyuntiva de que, y conste que no es el caso, ¿eh? Yo pude haberle dicho a la inteligencia artificial, hazme la ponencia sobre el tema que ahorita di, ¿no? Y en un momento dado eso habla de que no hay integridad académica, etcétera, y por eso sí ya sería muy conveniente y se están dando los primeros indicios de que el software detecte, y de hecho sí hay, ahorita ya me acordé, me pasó con unos estudiantes de la maestría y entonces el, la tarea que era eh, en fin, eh, un mapa mental, ¿no? Este, yo lo veía borroso, etcétera, etcétera, y entonces mi adjunto me dijo, no, oiga, le dije, a ver, busca qué pasa y todo, y ándeles, que lo pasamos. Es que ahorita ya no recuerdo si fue por Authenticate o Compilatio. En la Universidad Nacional Autónoma de México utilizamos esos dos software. Y si no mal recuerdo, Compilatio fue que quien le dijimos que nos hiciera la tarea que yo había dejado a los alumnos, y entonces ahí me di cuenta que entonces los puntos, que aparte no le cambió nada, porque una cosa es que utilicemos la inteligencia artificial para que nos ayude sobre un tema y digamos, ah, pues puede ir por acá, a que yo tal cual agarre el texto, le ponga cuadritos, haga un mapa mental y entonces lo detectamos de esa forma y entonces, pues obviamente está reprobado, ¿no? El joven. Y entonces aquí es para hacer artículos de divulgación, científicos, presentaciones, hasta ahorita a través de las legislaciones autorales y de las, bueno, políticas institucionales, pues no está regulado si está prohibido o no el uso de inteligencia artificial. Sin embargo, la APA ya sacó la forma de citar cuando utilicemos inteligencia artificial. Entonces, todavía es un tema que está, pues, con muchas aristas, ¿no? Es de doble filo, pero entonces, bueno, no sé, también haya contestado esa pregunta y entonces hay que, yo digo, hay que utilizarla porque la tecnología está para que nos ayude, no para, como todo, hacer un mal uso de esta tecnología y entonces ser íntegros y decir, este párrafo lo hice con inteligencia artificial. No sé.
Estoy viendo aquí otras preguntas. Aquí dice Marlon Alvisuri, ¿considera que tendríamos que mantener aún los medios tradicionales de conservación y de información como medio de respaldo ante la falta de regulación del uso de la IA? Pues a ver, mire, desde mi punto de vista de la bibliotecología, o sea, los medios, a ver, el papel ha durado por siglos o no, pero el material electrónico puede estar hoy y mañana quién sabe. Entonces ahí digo, también son muchas aristas en no podemos dejar a un lado la información impresa o los medios tradicionales, pero la tecnología también nos está obligando a caminar y a ir hacia allá, pero hasta qué punto podemos estar seguros de que la tecnología va a perdurar como han sido los medios impresos o digo, igual, la televisión ha tenido cambios, ¿no? La forma de dar noticias, la radio de igual forma. Entonces también, bueno, es una pregunta que habría que pensarlo y yo creo que sí tendríamos que, hasta ahorita creo que conservar las dos, ¿no? Muchas gracias, doctor. A ver, los últimos comentarios. Ah, mire, el doctor Oscar Abraham nos comparte, muy interesante el tema, y también hay un link de trabajo, uso de IA en trabajos académicos y plagio. Gracias, doctor Oscar. Gracias, doctor Marlon. Y dice, concuerda el doctor Marlon con usted, exacto, no hay garantía todavía. Y bueno, doctor, para culminar, tengo un mensaje que quisiera responder del doctor César Pérez. Pregunta, se dio el caso de un artículo en Lancet que luego fue retirado, pues brindaba información inexacta respecto al COVID. Si bien estuvo en una revista digital, asumo en una revista indexada, ¿cómo podríamos detectar este tipo de artículos? Le respondo al doctor César. Estimado doctor, mire, yo les voy a compartir un enlace. Por favor, agradecería que nos sigan en las redes. Tengo algunos recursos de información para que ustedes puedan evaluar artículos científicos y tengo una plataforma también que permite que ustedes puedan realizar consultas o atender algunas interrogantes sobre el contenido de artículos científicos. Entonces, doctor César, le pido por favor que siga el contenido de la biblioteca del Instituto Nacional de Salud del Niño San Borja y voy a estar compartiendo y socializando información para todos. Ahorita no lo tengo a la mano en estos momentos, pero lo voy a compartir después. Muchas gracias a todos por conectarse, gracias por participar el día de hoy de nuestra primera sesión de Detectives Digitales. Y un agradecimiento enorme al doctor Jesús García por darse estos minutos de poder compartir con nosotros parte de su conocimiento y de su experiencia. Como bibliotecaria, bibliotecóloga, me siento muy contenta de conocer y de compartir con grandes representantes de nuestra profesión. Gracias, doctor. Gracias a todos y nos vemos en una próxima edición. Gracias. Hasta luego, buena tarde y muchísimas gracias por todo, un gusto.